Buenas tardes, familiares, amigos y hermanos. Ah, los saludo con la paz de Cristo, como nos enseña la palabra de Dios. Quiero decirles que estoy iniciando una serie de 7 estudios, lo cual se titula Árboles de Justicia. Y, y vamos a estar aprendiendo las diferentes etapas del hombre, cómo se encuentra en este mundo, en su vida natural. Entonces, pues esperando en Dios que sea de grande bendición para usted, que aprenda lo que es la palabra de Dios, que lo ayude a entender su palabra, a conocerla un poquito más y que así lo guíe espiritualmente para que usted pueda conocer de Dios, que conozca a su Salvador, que se llama Jesucristo, y así pueda obtener la salvación en el nombre de Jesús. Entonces vamos a iniciar y pues voy a iniciar con una oración en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en este momento y te pido, Señor, de tu bendición y que tú estés, Señor, con todo oyente que va a estar aprendiendo, que va a estar mirando este estudio, Padre. Te pido, Señor, que tú lo ayudes a entenderlo, que tú me des tu palabra, Señor, para que yo pueda hablar con toda claridad y entendimiento, Padre, para que el oyente, todo aquel familiar, amigo, hermano que va a estar escudriñando este estudio, que tú le aclares, Señor, que tú seas quien lo enseñes. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te doy. Muy bien, amigos, pues vamos a estar iniciando el estudio del día de hoy. Se llama Abra su Biblia. Y pues vamos a estar hablando de lo que es la palabra de Dios. Vamos a estar conociendo los diferentes libros que vienen en la Biblia. Entonces, el propósito de esta lección es introducir la Biblia y el estudio bíblico de los árboles de justicia al estudiante, que ese es usted. Entonces, se estará haciendo referencia a varios árboles para ilustrar los diferentes estados en el cual el hombre se encuentra delante de Dios. No obstante, hoy estaremos aprendiendo el libro llamado la Biblia. Entonces, como el estudio se llama Árboles de Justicia, pues vamos a aprender primeramente qué quiere decir, qué significa la palabra justicia. Quiere decir el carácter o cualidad de ser justo o recto. Básicamente, justicia es hacer lo recto delante de Dios. Y eso es lo que queremos aprender. Eso es lo que queremos ser nosotros, ser rectos delante de Dios. Amén. Entonces, para eso vamos a aprender de la palabra de Dios. Y vamos a leer el libro del Salmos, el capítulo 1 y el versículo 1. En cuanto empieza el libro de los Salmos. Y dice la escritura que les pedí, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, fíjese, estamos hablando de árboles, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Pues entonces el día de hoy queremos aprender de cómo ser justos. Amén. Porque aquí la palabra de Dios nos enseña que los justos, no los injustos, porque mire lo que dice la segunda parte, que no se levantarán los injustos, o sea, los que no hacen justicia. Entonces nosotros debemos ser justos para que podamos irnos con el Señor. Amén. Entonces vamos a tomar la primera parte de lo que es este versículo para aprender a ser justos. Amén.
porque que necesitamos ser justos para irnos con el Señor. Y nos vamos a ir al libro de Isaías, Isaías capítulo 61, versículo 3. Isaías 61, versículo 3. Y dice, la última parte dice, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria suya. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ser. Para que podamos ser justos, necesitamos aprender, claro, de lo que es la palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde vamos a aprender cómo vamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, vamos a ir hacia adelante y vamos a iniciar con la cartulina número 1 y vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 61, del versículo 1 al 3. Amén. Y dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y termina diciendo la parte que leímos ahorita, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para ser justos? Bueno, aquí la palabra de Dios nos enseña lo que necesitamos hacer. Amén. Y aquí dice que el Espíritu de Jehová me ha enviado. Entonces el Espíritu de Jehová nos envía y nos envía con un propósito. Entonces vamos a mirar para qué nos envía el Señor. Amén. Entonces ahí dice que nos envía a predicar buenas nuevas a los abatidos. Amén. Eso es a lo que nos envía el Señor, a predicar buenas nuevas, no a decir o a maldecir a las personas, ¿verdad? O a juzgarlos. Ese no es el trabajo que el Señor nos ha mandado. El Señor nos ha mandado a que demos buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Bueno, que tenemos un Salvador que se llama Jesucristo y que vino a este mundo para que nosotros obtuviéramos la salvación y así poder conocerle y así poder caminar con Él. Amén. Entonces ahora vamos a ir a donde dice, abra su Biblia. Ahora vamos a conocer y vamos a abrir la Biblia. Amén. Yo voy a pedirle primero que la agarre un poquito. A ver, ok. Agarre su Biblia y ahí donde usted está, póngala en sus manos. Y yo le quiero decir que lo que usted tiene en sus manos es un gran tesoro. Amén. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es el manual que el Señor nos dejó en nuestra vida para aprender, para conocer cómo debe de funcionar el hombre y la mujer. Amén. Así como usted tiene un manual para aprender cómo, cuando compra un televisor, cuando compra una plancha o otro aparato, necesita un manual para saber cómo funciona, cómo hacerlo funcionar correctamente. Entonces así el Señor nos dejó también este manual
para que nosotros aprendamos a cómo manejar nosotros mismos. Amén. No queremos que nadie nos diga, haz esto otro, sino aquí está el manual para que usted mismo investigue, para que usted mismo aprenda cómo debe de caminar para ser lo que dice la palabra de Dios, ser un hombre o una mujer justos. Voy a pedirles que digan amén si están conmigo. Amén. Entonces, vamos a ir a la cartulina y vamos a aprender que la palabra Biblia está en griego y significa libros. Amén. Ahí está la palabra Biblia, significa libros. ¿Por qué significa libros? Bueno, porque son un conjunto de libros en un solo libro. Amén. Es una biblioteca, pero está todo en un mismo libro. Entonces ahí usted va a aprender los diferentes libros que tiene la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar que hay una escritura que dice ahí que en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. So ya dijimos que para ser justos, pues debemos aprender la palabra de Dios. Ya leímos un versículo en el Salmo, leímos otro versículo en Isaías, y ahora estamos leyendo otro versículo en 2 de Timoteo 3:16 también, que nos dice que la palabra de Dios nos es útil para instruir en justicia, o sea, para que podamos llegar a ser un hombre y una mujer justos. Amén. Entonces, para eso es la palabra de Dios. Y dice que es inspirada por Dios. Amén. Quiere decir que no es solamente un libro más, sino es la palabra inspirada por Dios. Amén. Y eso es lo que la hace valiosa. Entonces, ahora vamos a ir al aprender las partes de cómo se está dividido la Biblia. Y vamos a aprender que la Biblia está dividida en dos partes. Amén. La primera parte es el Antiguo Testamento y la segunda parte es el Nuevo Testamento. Amén. Otra palabra para testamento es pacto, que significa acuerdo o convenio. Amén. Entonces se hizo en dos partes porque es un pacto antiguo y un pacto nuevo. Y ahora vamos a estar aprendiendo de lo que es las dos partes. Gloria a Dios. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y ahí lo estamos mirando en la cartulina. El Antiguo Testamento cubre aproximadamente 3.600 años de la historia. Se subdivide de la siguiente manera. Los primeros 5 libros se conocen como el Pentateuco o los libros de la ley. Esos libros fueron escritos por Moisés. Dan comienzo con la creación de Dios y sus tratos con los patriarcas y la nación de Israel. Amén. Entonces, por eso se conocen como los libros de la ley. Si usted quiere aprender de la ley del pueblo de Israel, pues vaya a leer esos libros. Amén, los primeros 5. Después continuamos con los libros de historia, que son los siguientes 12 libros. Amén. Entonces, desde Job a Cantar de los Cantares, los siguientes de Josué a Jueces fueron escritos por varios autores y relatan la historia de Israel al poseer la tierra prometida.
Amén. Entonces ahora sí vamos a los libros de poesía, que son de Job a Cantar de los Cantares. Se conoce como libros poéticos. Estos 5 libros contienen salmos y proverbios famosos. Amén. Luego también vamos a aprender o a conocer los profetas mayores y los profetas menores. Amén. Están desde Isaías hasta Malaquías. ¿Por qué profetas mayores y por qué profetas menores? La única diferencia es de que el tamaño del libro. Los libros de los profetas mayores son libros un poco más grandes que los libros de los profetas menores. Esa es la única diferencia. No es en valor, no es de que unos fueron más famosos que otros, más usados por Dios que otros. Dios a todos los usa por igual, así como lo puede usar también a usted. Amén. Pero la única diferencia, como ya dije, es el tamaño del libro. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante y vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Ok, entonces ahí tenemos el Nuevo Testamento. Amén. Perdón, vamos a regresar al Antiguo Testamento, a la página anterior, perdón. Solamente quiero leer la parte de abajo que dice ahí en nuestra página, que es una escritura bíblica en Lucas 24:44. Y dice la palabra de Dios: Cristo le dio importancia al Antiguo Testamento. Bueno, eso no es la palabra de Dios, pero eso es para que reconozca que Cristo le dio importancia. Entonces la escritura dice: estas son palabras que os hablé estando aún con vosotros, son palabras de Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Amén. Entonces ahí está hablando Jesús y está haciendo mención de cómo aún antes de su nacimiento, de que Él viniera a la tierra, Él dice que ahí en los libros de la ley ya se hablaba de Él. Entonces, desde Génesis, desde el principio, ya se hablaba de Jesús. Amén, porque dice que los profetas hablaron de Él. Amén, por eso es que quería hacer énfasis un poquito a esta parte. Ahora sí vamos a la siguiente página y vamos a entrar ahora a lo que es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Amén. 27 libros. Comenzando con Mateo y terminando con Apocalipsis. El Nuevo Testamento cubre aproximadamente un periodo de 100 años de tiempo y se subdivide en la siguiente manera. Primeramente, el Evangelio, que son los primeros 4 libros. El Evangelio del Señor se encuentra en los primeros 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se narra el nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. También se conoce como los libros de las buenas nuevas y relatan la vida de Cristo en diferentes puntos de vista. Amén. Entonces, por eso es que se llaman buenas nuevas, porque nos dan el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y todo lo que Cristo vino y pasó aquí en la tierra, el propósito de Él, de venir aquí en la tierra. Amén. Y entonces eso es lo que lo hace importante. Por eso es que nosotros, cuando damos estudios, por eso es que decía la escritura cuando iniciamos el estudio, que nos mandó el Señor a proclamar las buenas nuevas, a dar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Que Cristo nació. Y entonces eso, si no sabemos cómo anunciarlo, dónde decirlo, dónde aprenderlo, bueno, en estos primeros libros del Nuevo Testamento, que son Mateo,
Marcos, Lucas y Juan. Ellos le van a enseñar y usted va a aprender la vida de Jesús. Y ahí va a aprender el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Amén. Entonces, el siguiente libro es el libro de historia. El libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, registra el nacimiento de la iglesia y sus experiencias de conversión y cristianidad bajo gran persecución. Se describe el maravilloso día de Pentecostés y la experiencia salvadora de la iglesia primitiva. Entonces ahí vamos a aprender el nacimiento de la iglesia apostólica. Eso me refiero a la iglesia que practicaron los apóstoles. Por eso es la iglesia apostólica. Amén. Porque ellos aprendieron del maestro que fue Jesús. Jesús fue su maestro. Entonces, una vez que el maestro se fue, ellos empezaron a enseñar lo que aprendieron de Jesús. Y ahora nosotros enseñamos lo que aprendemos de ellos, de Jesús y de los apóstoles, porque todo es el mismo mensaje. Amén. Luego siguen las epístolas paulinas y generales. La siguiente sección se conoce como las epístolas o cartas. Son cartas del apóstol Pablo y cartas generales también, que fueron otros escritores. Amén. La primera fue la carta escrita a los romanos y la última fue la de Judas. Fueron escritas para establecer la superestructura doctrinal de la primera iglesia y específicamente para quienes ya eran cristianos. De los 21 epístolas, Pablo escribió 13, desde Santiago, primera de Pedro, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. No se asegura quién escribió Hebreos. Luego tenemos como último el libro de la profecía, o el llamado Apocalipsis, que significa quitar el velo, o otros le llaman el libro de la revelación. Amén. Entonces así es como vamos a aprender, así es como está ordenado los libros en la Biblia, y así es como los vamos a ir escudriñando, y así vamos a ir aprendiendo de la palabra de Dios. O si usted quiere aprender de un libro específico, puede estudiar el libro que usted guste, pero si lo hace de esta forma, pues estaría un poquito mejor. Amén. Entonces quiero terminar esta página leyendo la escritura que dice abajo, Juan 1:45, y tiene como título arriba: los discípulos exclamaron, y dice la palabra de Dios: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Amén. Ahí los discípulos ahora están haciendo una aclaración de quién era al que ellos estaban siguiendo. Amén. Lo habían reconocido que era el Mesías, que era el Señor Jesús. Amén. Ellos lo explicaron claramente, que se hablaba desde el Antiguo Testamento, desde antes de su venida ya se hablaba de él. Amén. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente página, que dice que la Biblia es el manual de vida para el hombre. Y esto ya lo aclaramos al principio, que es el manual que ocupamos para el hombre. Amén. Ya, así como una lavadora, una televisión trae su manual, este es el manual para el hombre. Amén. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, o
o de dónde viene la palabra de Dios. Amén. Hay una palabra ahí que dice que es infalible. La palabra de Dios es infalible. Según el diccionario quiere decir seguro. Es decir, que la Biblia nunca se equivoca y es segura porque es palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos una escritura ahí también que dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces ahí está lo que es la palabra de Dios. También tenemos otra escritura que dice, amén, dice otra escritura también que en el libro de Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Está en el libro de Hebreos. Es una espada de dos filos. Amén. Es la palabra de Dios que va a entrar y va a cortar lo que tenga que cortar para que pueda entrar a su vida, a su corazón. Amén. También dice que la palabra de Dios es como un martillo. ¿Y qué hace un martillo? Bueno, un martillo lo puede usar en diferentes formas, pero la escritura dice en el libro de Jeremías 23:29, dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. Para quebrar una piedra se usa un martillo. Entonces, si el corazón que tenemos es como una piedra, entonces la palabra de Dios va a hacer el efecto como un martillo, que va a quebrantar esa piedra, ese corazón, y lo va a convertir en un corazón de carne. Amén. También sigue diciendo la palabra de Dios en la misma escritura que es como fuego purificador. Amén. Entonces, así como el oro se refina metiéndolo al fuego, entonces así nuestra vida también se va a refinar por la palabra de Dios. Dice que va a ser el efecto de purificación, nos va a purificar. Amén. También dice la palabra de Dios en el libro de Juan 6:35, dice que la palabra es como pan. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Amén. Y entonces también otra escritura en Isaías 55:10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces la palabra de Dios, una vez que sale de la boca de un hombre o que sale y entra a los oídos, como ahorita está entrando a sus oídos, entonces esa palabra va a hacer la obra para la cual fue enviada. ¿Y para qué fue enviada? Bueno, para que la enseñe a usted, para que usted pueda aprender de la palabra de Dios y lo que usted necesita cambiar en su vida. Amén. Y para eso tenemos otra escritura que dice que en el libro de Santiago 1:23 nos enseña que la palabra de Dios es como un espejo que nos declara lo que somos. Y dice la palabra de Dios, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Amén. Entonces, cuando nos miramos en un espejo, miramos los errores o los cambios que necesitamos hacer en nuestra vida. Amén. Por ejemplo, cuando se levanta en la mañana, ¿verdad? Pues se mira lo que usted necesita cambiarse, como si necesita peinarse
o si necesita afeitarse, dependiendo si es hombre o mujer. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que usted hace cuando mira en ese espejo? Ok, pues mira lo que necesita arreglarse y lo arregla. Entonces, eso es lo mismo que va a hacer la palabra de Dios una vez que entre a su vida. Le va a enseñar lo que usted necesita cambiar en su vida. Amén. Para que así lo pueda ayudar y lo pueda guiar. Acuérdese que dijimos que era la guía. Amén. Era lo que nos iba a enseñar para que podamos aprender, para que podamos conocer lo que necesitamos hacer en nuestras vidas. Amén. Y es la palabra de Dios la que nos enseña y la que nos corrige y la que nos ayuda. Amén. Entonces, el tema de hoy se llamó Abra su Biblia. ¿Por qué abra su Biblia? Ok, si usted quiere aprender de la palabra de Dios, amén, pues así como está esta Biblia así, yo no puedo aprender nada de ella porque no miro nada. Amén. ¿Qué es lo que necesito hacer para aprender? Ok, pues necesito abrirla. Amén. Una vez que yo la abro, ahí hay muchas letras que yo necesito aprender, que necesito conocer, necesito aplicar a mi vida. Amén. Entonces, es la única forma de que la vamos a conocer. Amén. Si usted tiene una Biblia y la pone, la guarda y la cubre ahí, la protege, entonces de nada le va a servir. Amén. ¿Por qué? Porque no es valioso un libro que tenemos ahí arrumbado o alzado, cubierto. Amén. Eso no tiene ningún valor. Lo que le da valor es cuando conocemos su contenido, cuando conocemos lo que dice ahí y hablando de la palabra de Dios, que la conozcamos y que entonces la podamos aplicar a nuestra vida. Amén. Entonces, hay muchas personas que quieren que nosotros hagamos lo que ellos quieren y pues no vamos a hacer lo que toda la gente quiera, porque unos vienen y nos dicen haga esta cosa, hablando de la Biblia. Unos nos enseñan una forma, otros vienen y nos enseñan otra cosa y así diferentes. Entonces ahora estamos en un tiempo difícil de que ya no sabemos quién tiene la verdad, si es este o es este. Ahora mismo tal vez usted va a estar dudando de mí. Entonces, pues, yo no le digo que haga lo que yo le digo. Yo lo que quiero aconsejarle que usted, por eso se llama este tema, abra su Biblia. Amén. Entonces, ábrala, empiece a leerla, empiece a conocer lo que dice ahí y eso, haga lo que ahí dice. Amén. En el nombre del Señor. Muy bien, entonces, eso ha sido todo por hoy. Me despido con una oración, pidiéndole al Señor que Él sea quien nos ayude y que le haya sido de grande bendición este estudio. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por esta bendición que nos has dado, Señor, de poder compartir esta palabra, este estudio, Señor, Padre. Ahora te pido, Padre, que tú ayudes, Señor, a todo aquel que va a estar estudiando, que va a estar mirando, Señor, este estudio, que tú lo ayudes y lo guíes, Señor. Primeramente le des tu palabra, Señor, para que Él pueda entenderlo. Háblale, Señor, con toda claridad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy. Amén. Muy bien, pues Dios los bendiga mucho y nos vemos en el siguiente estudio. Hasta luego.